Quisiera invitarte ahí donde estás, que pudieras inclinar tu rostro, cerrar tus ojos por un momento. Vamos a dedicar un tiempito más para adorar y bendecir el nombre del Señor nuestro Dios. Amén. Inclina tu rostro, por favor, y vamos a darle gracias a Él. Padre, queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, por este precioso tiempo, Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente transmitiendo desde casa, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. Oramos para que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control absoluto de esta reunión. Que la atmósfera, Señor, en esta mañana cambie. Que tu presencia, Señor, inunde cada hogar, cada vida, cada familia, cada ministerio. Y que hoy, Señor, reconozcamos que solo tú, oh Dios, tienes el poder. Solo tú tienes la autoridad, Señor. Porque está escrito: tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Levanta tu mano allí donde estás. Gracias, Señor. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Vamos, levanta tu mano y díselo a Él. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Padre, y en esta mañana queremos honrarte. Señor, declaramos que hoy la atmósfera cambia completamente. Declaramos, Señor, que tu presencia hoy lo llena todo. Tu presencia en esta casa, Señor. Tu presencia en esta transmisión. Tu presencia sobre cada vida. Tu presencia sobre cada familia. Tu presencia sobre cada ministerio. Y si hoy tienes una petición especial, quiero invitarte a que lleves tu mano al corazón y con mucha fe, creyendo en lo que la palabra de Dios dice, hoy puedas colocar esa petición, esa necesidad delante del Señor. Y dile conmigo: Señor, tu palabra me dice que antes de que yo pida algo al Padre, tú ya conoces, Señor, de qué tenemos necesidad. Señor, y en esta mañana coloco esta petición delante de ti. Te pedimos, Señor, que hoy la suplas conforme a tus riquezas en gloria. Mira esas peticiones, Señor, físicas, esas peticiones espirituales, esas peticiones aún financieras, Señor. Creemos en un Dios poderoso. Creemos que tú las puedes suplir, Señor, todas y cada una conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, y hoy nos comprometemos a darte a ti, Señor, toda la gloria, a darte a ti toda la honra, a darte a ti toda la alabanza y a darte a ti toda la exaltación. Y Señor, oramos por cada petición que está siendo colocada en este momento en el chat, Señor. Tú las conoces. Mira cuántas peticiones, Señor, en cada área. Creemos, Señor, que vendrá esa respuesta. Creemos en el poder que hay en la palabra.
Creemos que la fe viene por el oír y el oír por una palabra de Dios. Hoy nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra. Te pedimos que por favor hoy tu palabra nos sea revelada, Señor, que hoy podamos entenderla, que todo velo sea quitado y lo más importante, que hoy podamos colocar tu palabra por obra. Mira que te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero invitarte a que dispongas tu corazón, a que también dispongas el espacio correcto y te prepares para recibir una palabra de parte del Señor para tu vida. Si tienes allí tu Biblia, por favor acompáñame al libro de Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 6 en adelante. Y lo vamos a leer en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Amén y amén. En este texto nosotros podemos ver cómo el escritor del Evangelio nos narra la historia de un centurión romano que tenía una necesidad apremiante. La necesidad de ese centurión era que su siervo recibiera la sanidad de parte de Dios. Él quizá escuchó hablar de Jesús, le compartieron acerca de Jesucristo y no dudó en enviar a alguien a pedirle al Señor Jesucristo que por favor se acercara a su siervo para que lo sanara. Pero dice la Escritura que aunque envió el siervo, algunas personas también le dijeron: Señor, ve, porque este hombre ayudó a construir una sinagoga. Nota que no solamente confiaba o creía en Jesucristo, había oído hablar de Jesús, sino que también destinó una parte de su propio pecunio para construir una sinagoga. El Señor Jesucristo, movido a misericordia, dice la palabra que se dirigió hasta la casa de aquel centurión. Pero podemos notar algo interesante en la palabra, y es que nos dice que una vez el Señor iba llegando, aquel hombre envió otro siervo suyo a decirle: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno aún de ir a buscarte. Pero Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Subraya esto en tu Biblia: di la palabra. Puedes decirlo conmigo: di la palabra. Fue tanta, dice la Escritura, la felicidad, el regocijo de Jesús, que al ver la reacción de este hombre, él entendió que era un hombre sujeto a autoridad. Era un hombre que entendía el poder de una palabra. Y por eso le dijo: Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Subraya esa otra palabra, por favor: tanta fe. Di la palabra y tanta fe. Recordemos que en el libro de Romanos la misma palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír por una palabra de Dios.
Y esta reflexión me llevó a hablarles en esta mañana acerca del poder de una palabra. Y así intitulé el mensaje de hoy: el poder de una palabra. Una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Leí una ilustración que me impactó y habla acerca de un mercader griego y rico. Quería dar un banquete con una comida muy especial, así que llamó a uno de sus esclavos y le dijo: ve al mercado y compra la mejor comida. Aquel esclavo dice que fue, regresó con un plato muy hermoso, cubierto de un paño muy fino, y lo colocó encima de la mesa de su señor. Y el mercader, al ver el plato tan fino y al ver aquel paño encima, quedó muy sorprendido. Así que él tomó el paño, removió el paño. Cuando miró lo que había en el plato, quedó muy asustado y le miró a su esclavo y le dijo: ¿lengua? ¿Me has traído lengua? ¿Es este el plato más delicioso que encontraste? El esclavo, sin levantar la cabeza, respondió: mi señor, la lengua es el plato más delicioso que por ahora se está vendiendo en el mercado. Y le dijo: ¿es con la lengua que usted pide agua? ¿Es con la lengua que usted dice mamá? ¿Es con la lengua que usted hace amistades? ¿Es con la lengua que usted conoce personas? ¿Es con la lengua que usted distribuye bienes? ¿Es con la lengua que se perdona? ¿Es con la lengua que se conquista? Es con la lengua que se logra reunir a las personas. Es con la lengua que se comunica. Es con la lengua que tú alabas, es con la lengua que tú dices Dios mío, es con la lengua que tú elevas cantos al Señor. Es con la lengua que tú puedes glorificar a Dios. Ahora, el mercader, no muy convencido, quiso testear la sabiduría de su esclavo y lo envió nuevamente al mercado, ordenándole que trajera el peor de los alimentos. El esclavo nuevamente fue, regresó con un lindo plato cubierto por un fino tejido que el mercader nuevamente retira, ansioso para conocer cuál es el alimento más repugnante. Y cuando mira nuevamente el plato, le dice a su esclavo: ¿otra vez lengua? Y él le dice: sí, mi señor. Es la lengua que condena, que separa, que provoca intrigas, celos. Es con ella que usted blasfema, es con ella que usted expulsa, aísla, miente, es con ella en la que usted responde, es con ella en la que usted ofende quizás al Padre. La lengua declara guerra, es con ella que usted pronuncia una sentencia de muerte. Su esclavo le dice: no hay nada peor que la lengua y no hay nada mejor que la lengua. Solo depende del uso que usted haga de ella. Y sin esperar, aquel siervo, la respuesta, hizo una reverencia y se retiró. ¿Qué puedo extraer yo en esta historia? Recordemos que la lengua es un órgano muscular que está situado dentro de nuestra boca. La lengua cumple muchas funciones, pero especialmente dos. Una es el tema de la percepción de alimentos, el gusto está allí, pero lo segundo es la posibilidad que nos da la lengua de articular diferentes fonemas. La lengua nos da la capacidad de tener fonemas para poder hablar. Es por la lengua. Existe un apóstol que se llamó Santiago y él escribe mucho acerca de esto. Está en Santiago capítulo 3 verso 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y en el verso 5 en adelante dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas.
He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Tanto poder tiene la lengua cuando nosotros hablamos o desatamos una palabra, que el salmista en el Salmo 141:3 dijo: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué debemos entender, iglesia, en esta mañana? Debemos entender cosas muy importantes, pero la primera de la cual te quiero hablar hoy es que la palabra hablada tiene poder. Dilo conmigo: la palabra hablada tiene poder. Cada palabra, cada confesión que tú haces, cada palabra que tú profieres, crea una circunstancia. Es decir, las palabras tienen el poder de crear circunstancias. Por eso recordemos, aquel centurión dijo: solo di la palabra, dila, porque yo estoy seguro que si tú la dices, mi siervo sanará. Entonces nota, hay poder en la palabra hablada. La palabra hablada es poder. En el libro de Mateo capítulo 21 versículo 19 dice la escritura: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Nota que inmediatamente el Señor Jesús lanzó la palabra. Algo en la naturaleza de la higuera empezó a suceder. Pienso que desde que el Señor lanzó la palabra, desde la misma raíz, aquella planta de higuera se empezó a secar. Porque algo que el Señor dijo se convirtió en una circunstancia. Algo que el Señor dijo se convirtió en una realidad. Y el Señor les dice a sus discípulos: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis. Lo que le pasó a esta higuera, no solamente lo veréis, sino que le dirás a un monte: quítate, y el monte se quitará y se echará a lo profundo del mar y será hecho. En otras palabras, lo que tú dices será hecho. Proverbios capítulo 18 versículo 21 dice: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Así que recuerda, el poder de la vida y de la muerte está ¿en dónde? En las palabras. Mucho cuidado con lo que hablamos, porque cada palabra que nosotros desatamos tiene poder. En segundo lugar, debemos comprender que cuando nosotros declaramos la palabra, inmediatamente algo en el reino espiritual sucede a nuestro favor. Por eso el segundo aspecto yo lo he llamado: declara la palabra y vencerás. ¿Puedes decirlo conmigo? Si yo declaro la palabra, yo soy un vencedor. Ahora, el Señor Jesucristo nos dejó su Santo Espíritu. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios nos llevará al conocimiento de la verdad. Y cuando el Espíritu Santo está con nosotros, podemos dar cumplimiento a los propósitos divinos. Ahora, cada declaración que tú y yo hacemos pueden hacer tres cosas muy importantes. La primera, cada declaración tiene el poder de crear, cada declaración tiene el poder de transformar, cada declaración tiene el poder de cambiar una situación. Mira esto: las palabras crean, las palabras transforman y las palabras hacen cambios.
pueden cambiar las situaciones. Por eso nuestras palabras dan órdenes en el mundo espiritual para que las cosas sucedan en el plano natural. Recordemos lo que el Señor le dijo al apóstol: lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates arriba será desatado acá abajo. Quiere decir que nuestras palabras dan órdenes en el mundo espiritual para que las cosas sucedan en el mundo natural. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 23, dice la escritura: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Mira lo que nos dice el versículo: y habló las mismas palabras. Estaba intimidando al pueblo de Dios durante muchos días, y a través de la palabra, y no solamente la palabra, sino también su estatura y su actitud dominante, infundía temor al pueblo de Dios, infundía temor al pueblo de Israel. No era solo su estatura, sino también lo que él decía. Pero note que todo cambia. ¿Por qué cambió? Porque aquel gigante trató de hacer lo mismo con un hijo de Dios. Aunque era el pueblo de Dios, solamente uno, llamado David, entendió y comprendió que no solamente la palabra tiene poder, sino que cuando tú declaras la palabra, tú vences, tú obtienes la victoria. Aquí en 1 Samuel capítulo 17, versículo 42, aquel David, cuando se enfrenta a Goliat, dice la palabra que cuando Goliat vio a David, lo consideró muy poca cosa, y dice que lo maldijo en el nombre de sus dioses y le dijo: vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera yo un perro, pero ven acá que te voy a matar, le dijo Goliat, y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David le contestó: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Rey de los escuadrones celestiales. Nota, aunque el filisteo maldijo a David con sus palabras, David tenía palabras de bendición en su boca, y sus palabras contrarrestaron toda maldición. La palabra de Dios dice: y maldeciré a los que te maldijeren, pero a los que te bendijeren bendeciré. Nota que es algo recíproco. David lo entendía, y al David entenderlo, lanzó un decreto, una palabra, y luego le dijo qué iba a hacer con él. Dice que lo iba a matar, que le iba a cortar su cabeza, que iba a dar su cuerpo a los buitres. Y nota que lo que dice la Biblia se cumplió. ¿Por qué se cumplió al pie de la letra? Pues mira, cuando David confesó la palabra, las palabras de David tuvieron tanto poder que venció a un enemigo más grande que él, más alto que él, más intimidante. Y escucha esto, en la última parte del verso dice: todos los que están aquí se darán cuenta de que Dios es quien da la victoria en las batallas. ¿Puedes decirlo conmigo? Todos los que están aquí se darán cuenta de que Dios es el que da la victoria en las batallas. Es Dios. Nota que David confesó, sus palabras tuvieron poder, venció a un enemigo más alto, más intimidante. ¿Por qué? Porque recuerda esto: David obtuvo la victoria mucho antes de empezar la guerra. Te lo voy a repetir: David obtuvo la victoria mucho antes de empezar la guerra.
¿Qué podemos entonces concluir en este punto? De que el hecho de que confieses la palabra, te quiero aclarar, no implica que no tendrás que pelear. Cuando tú confiesas la palabra, estás dando un decreto. Dios está de tu lado, pero no implica que tengas que pelear a diario muchas batallas. Pablo lo dijo: he peleado la buena batalla. A diario tenemos que librar peleas, batallas, pero David entendía, o David tenía tanta fe en Dios, que confesó la palabra y mucho antes ya había obtenido la victoria. Y estoy recalcándote lo que hablamos hace un momento. David obtuvo la victoria antes de ir a la guerra, porque tenía tanta fe en Dios y entendía que cuando la palabra se confiesa, tú, yo, todo el que confiese la palabra de Dios obtendrá la victoria, porque Dios pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y en tercer lugar, ya para culminar, la palabra atrae la presencia de Dios. Dilo conmigo: la palabra atrae la presencia de Dios. Por medio de lo que tú hablas, tú puedes producir o poner en libertad. Por medio de lo que tú hablas, puedes atraer la presencia de Dios sobre tu vida. Recordemos en Éxodo capítulo 33, versículo 15, dice la escritura: entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Qué dijo Moisés? En conclusión, dijo: Señor, si tú no vas conmigo, Señor, no envíes a nadie más. Yo quiero que tú mismo estés con nosotros en esta travesía que estamos emprendiendo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Y ahora dice la escritura que el Señor contestó a Moisés y le dijo: no te preocupes, que mi presencia irá contigo y te daré descanso. Puedes hoy allá en tu casa pedirle al Señor: Señor, anhelo tanto tu presencia hoy. Sé que si yo te pido, Señor, desato esa palabra para que tu presencia venga, Señor, tu presencia vendrá, tu presencia estará acá. Por eso es muy importante, tú que estás conectado, tú que quizás estás viéndonos hoy por primera vez, siempre, cuando emprendas algo en la vida, sea lo que sea, pídele al Señor que esté contigo. Pídele al Señor que su presencia te acompañe. Y dile: Señor, si tu presencia no va conmigo en esta decisión, si tu presencia no está conmigo en este momento, por favor no me saques de aquí. Leía la ilustración de un famoso inventor llamado Benjamin Franklin. Y él fue enviado como embajador a Francia. Y en ese momento Francia se hallaba paralizada por el veneno del ateísmo, una sociedad muy atea. Y el señor Franklin fue invitado a unirse a esa sociedad atea. Él aceptó unirse a esa sociedad que se denominaba Literatos para el Exterminio de la Biblia. Cuando Benjamin Franklin se une, llegó su turno para leer una producción literaria. Y cuenta la historia que el señor Benjamin Franklin, ante la sociedad de ateos, tradujo al francés y leyó de su propia escritura a mano la historia de amor entre Ruth
y voz. Cuando el señor Franklin terminó y todavía se le aplaudía, el presidente dijo: doctor Franklin, esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. De nuevo los miembros aplaudieron y el presidente agregó: doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y darle la mayor circulación posible. ¿Podemos, doctor Franklin, publicar su historia de amor? El señor Franklin respondió y les dijo: lo siento, no les puedo dar el derecho a publicar mi historia. El presidente preguntó: ¿por qué no podemos publicar su historia de amor? ¿Por qué no podemos darla a conocer? Y el doctor Benjamin Franklin les dice: porque ya ha sido publicada. Entonces, ¿podemos saber dónde fue publicada? El señor Franklin se levanta y saca de su bolsa un libro, lo puso sobre la mesa y dijo: en esta santa Biblia que ustedes quieren destruir está esa historia de amor. La declaración del doctor Franklin fue un golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos en su momento y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. Porque quiero decirte, la palabra de Dios es indestructible. La palabra de Dios nunca vuelve vacía hasta que no cumpla el propósito por el cual Dios la envió. En Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recuerda el poder que tiene una palabra, y cuánto más el poder que tiene una palabra que viene de parte de Dios. Recuerda esto: la palabra hablada es poder. Dilo conmigo: cuando yo hablo la palabra, se desata el poder de Dios. Lo segundo, declaro la palabra y soy un vencedor. Vamos, declara la palabra y vencerás. Y recuerda lo tercero: la palabra atrae la presencia de Dios. ¿Qué dijo Moisés? Si tu presencia no ha de ir conmigo, por favor no me saques de este lugar. Quisiera invitarte en esta mañana que allí donde estás pudieras inclinar tu rostro y cerrar tus ojos por un momento. Y me gustaría que pudiéramos reflexionar un momento en lo que el Señor acaba de ministrar y hablar a través de su palabra. Y quiero que volvamos a la historia de aquel hombre romano, de aquel centurión romano que tenía a su siervo enfermo. Es decir, un hombre tuvo una necesidad y acudió a la persona correcta, llamada Jesucristo. Y dice la palabra que aquel hombre tuvo tanta fe que le dijo: Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Quiero decirte que en este precioso libro llamado la Biblia hay más de 8,000 promesas que Dios ha desatado sobre tu vida y sobre mi vida. Por eso es necesario hoy creerlas, tomarlas, aceptarlas. Es necesario visualizarlas, es necesario confesarlas, es necesario perseverar hasta ver el milagro, pero es muy importante tener la fe para creer. Recuerda, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y te aseguro que así como David derrotó a esos gigantes, ese gigante, por el poder de una palabra, asimismo tú y yo
Si comprendemos hoy el poder que hay en la palabra y en la palabra de Dios, si entendemos ese poder hoy, te aseguro que podremos decirle a ese monte que representa la circunstancia adversa: quítate, muévete y échate a lo profundo de la mar. Dile conmigo: Señor Jesucristo, gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Dile: Señor, en esta mañana yo quiero acogerme. Yo quiero, Señor, recibir esa impartición que viene por el poder de una palabra. Señor, que así como aquel centurión romano tenía tanta fe, pero tanta fe que tú dijiste: aún os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Asimismo, Señor, eso sea desatado hoy sobre mi vida. Dile: Señor, hoy quiero pedirte perdón, porque reconozco que en muchas ocasiones de mi boca han salido palabras incorrectas, palabras maldicientes, palabras hirientes, palabras de calumnia. Señor, hoy te pido perdón, porque hoy comprendí, Señor, que la lengua, como dice tu palabra, aunque es un miembro tan pequeño, puede encender un gran fuego. Y Señor, hoy oro como oró tu siervo, Señor, el salmista, y declara conmigo en esta mañana. Dile: Señor, pon guarda a mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. Vamos, dilo conmigo: Señor, pon guarda a mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. Porque yo reconozco que la palabra hablada es poder. Yo reconozco que la palabra declarada traerá victoria. Y yo reconozco, Señor, que tu palabra es espíritu y vida. Y yo reconozco, Señor, que las palabras dan órdenes en el mundo espiritual para que las cosas sucedan en el plano natural. Vamos, levanta tus manos y dile conmigo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Si tu presencia no ha de estar conmigo en esta decisión, si tu presencia no ha de estar conmigo en esta situación, si tu presencia no ha de estar, Señor, no me saques de este lugar. Pero tú has prometido, Señor, que tu presencia estaría conmigo y que tú me darías descanso. Dile: Señor, gracias, muchas gracias, porque tus promesas, tus palabras son reales, porque tú, Señor, eres fiel y tu presencia estará con nosotros. Y tú siempre, Señor, irás con nosotros, porque está escrito: y yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Levanta tu mano y adórale por un momento. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En tus promesas yo espero. Tú nunca me has fallado. Gracias, Jesús. En tu palabra yo descanso. Gracias. Tú eres fiel, tú eres fiel, te doy gracias. Vamos, dale gracias a Él. Dale gracias al Señor. Muchas gracias por lo que has hecho.
lo que harás en mí. Te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí, y lo que harás en mí. Amén. Levanta tu mano allí donde estás y vamos a declarar la palabra. Y quiero declarar esta palabra sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te sonría siempre. Que el Señor tenga de ti misericordia, de tu vida, tu familia. Y que el Señor siempre, siempre coloque sobre tu vida paz, mucha paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, venga hoy sobre nuestras vidas, familias y ministerios. Señor, queremos honrarte en esta mañana y te damos, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí, y lo que harás en mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te honramos en esta hora. Exaltamos tu nombre y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y si puedes allá en tu casa, dale una ofrenda de aplausos al Señor. Glorifica hoy su nombre. Y recuerda, no te desconectes, que tenemos aún más para ti en este día. Muchas bendiciones. Que el Señor te bendiga grandemente.